Bienvenidos nuevamente a TEMAP, el espacio que habita la neurosis argentina. Vamos a ordenar noticias, imágenes y declaraciones para entender qué está pasando en nuestro país y en el mundo. Somos un equipo pequeño, pero con la convicción grande de que la información es vital. Abajo encontrarán el contacto y el alias para cualquier tipo de donación que nos quieran hacer. A nosotros nos viene genial. Sin más preámbulo, vamos. Política nacional. La semana arrancó con movimiento en el gabinete. El nombre que todos esperaban es confirmado. Juan Bautista Máiquez, abogado con más de 2 décadas en el Poder Judicial, hijo del juez Carlos Coco Máiquez, involucrado en escándalos de la AFA y figura clave del macrismo, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cunio Libarona, quien quería irse hace ya un tiempo. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó cargos como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, donde gestionó cárceles federales y enfrentó acusaciones de lawfare, incluyendo una denuncia de la jueza Ana María Figueroa por presuntas presiones en la causa AMIA, y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, con vínculos cercanos a Daniel Angelici y críticas por influencia en nombramientos judiciales. La designación la impusieron Karina Milei y los Menem, y representa una derrota clara para el asesor presidencial Santiago Caputo, quien pierde a su principal operador judicial. Como viceministro llegará Santiago Viola, de 38 años, abogado penalista y operador judicial clave del sector carinista, apoderado electoral de La Libertad Avanza, defensor personal de Karina Milei en causas sensibles y con un pasado controvertido, imputado en Comodoro Pi por presuntamente plantar testigos falsos en la ruta del dinero K para los hijos de Lázaro Báez y con vínculos a jueces como los hermanos Lijo en expedientes de alto perfil. Viola tendrá el asiento en el Consejo de la Magistratura, el organismo que maneja la designación de jueces y los fondos del Poder Judicial. En los próximos meses, el ministro deberá negociar la cobertura de unos 200 juzgados vacantes, 2 lugares en la Corte Suprema y decenas de fiscalías. No es un cargo menor. Máiquez no dejó enfriar la designación. En sus primeras horas echó a los jefes de la organización que investigan a la AFA. La demora que eso genera en las investigaciones le da tiempo valioso a los dirigentes del fútbol, justo cuando el gobierno corría contrarreloj para actuar antes del Mundial. Javier Milei convirtió en ley la reforma laboral. El texto establece que quien sea despedido sin causa recibirá un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, eliminando otros rubros que antes integraban las indemnizaciones. La ley crea fondos de asistencia laboral para cubrir esos pagos y ofrece beneficios impositivos a las empresas. También redefine la situación de los trabajadores de aplicaciones de delivery y transporte. Pasan a ser considerados independientes, con seguro de accidentes, pero sin derechos laborales tradicionales. Además, endurece las condiciones para hacer huelgas, eleva al 75% los servicios mínimos obligatorios en sectores esenciales e incorpora telecomunicaciones, recolección de residuos y aerolíneas comerciales a esa lista. Esta reforma se aprobó en el Senado con el voto decisivo de bloques provinciales que recibieron en simultáneo fondos del Tesoro Nacional. Milei redistribuyó 20.000 millones de pesos entre 6 provincias aliadas, justo durante ese debate. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Mendoza. La oposición logró frenar la reforma de ley de glaciares, al conseguir que el oficialismo acepte 2 audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. El tratamiento queda postergado hasta abril como mínimo. Las audiencias serán abiertas y federales, con espacio para especialistas y comunidades originarias que habitan zonas periglaciares. El gobierno de Milei venía empujando esta reforma como carta de presentación ante inversores mineros en su viaje a Nueva York. Ahora la demora se convierte en moneda de cambio para los gobernadores de provincias cordilleranas, que presionan para flexibilizar la protección de glaciares. En materia de contratos cuestionados, el escándalo del curso de inglés de 115 millones de pesos que el canciller Pablo Kirno le otorgó directamente al instituto que dirige la esposa de Federico Sturzenegger puso la lupa sobre otros acuerdos similares. Y apareció uno. El subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, está señalado por un convenio de casi $900.000 suscripto desde la empresa estatal que controla el tránsito aéreo. Una buena noticia en medio de todo esto. Nahuel Gallo,
el gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 ha vuelto al país. Su detención había sido denunciada como una desaparición forzada. Lo llamativo es cómo se logró su liberación. No fue por canales diplomáticos oficiales que están rotos desde que Milei asumió y retiró al embajador en Caracas. Fue gracias a una mediación de la AFA y su presidente Claudio Tapia, quienes actuaron como puente donde fallaron los estados. En el frente económico, la recaudación cayó casi un 10% en febrero y acumula ya 7 meses consecutivos a la baja. Los ingresos no le ganan a la inflación desde mediados de 2025, lo que pone en jaque la capacidad de las provincias para pagar sueldos y mantener servicios básicos. Esta sangría persistente pone en duda el logro que el gobierno más exhibe, el superávit fiscal. Si los ingresos siguen cayendo, el equilibrio será cada vez más difícil de sostener. Mientras tanto, el riesgo país trepó a los casi 600 puntos, muy lejos de los 400 que el equipo económico se había fijado como umbral para volver a los mercados voluntarios de deuda. El ministro Caputo dejó pasar la ventana. Con el mundo en guerra, no está claro cuándo regresará esa oportunidad. Además, 6 bancos de Wall Street ya recomendaron directamente liquidar bonos argentinos. Con la economía en este estado, lo que vive la gente en su vida cotidiana no puede ser otra cosa que un caos. Así son las cosas en la Argentina de Milei. Llenar el tanque de nafta ya cuesta más de 100.000 pesos. El gobierno autorizó una suba parcial de impuestos a los combustibles que rige desde marzo. El litro de súper llegó a 1.710 pesos en algunas zonas y la nafta premium roza los 2.000 pesos. Perdón, una consulta. Sí. ¿No era que iba a bajar a 150 pesos? Sí, bueno, el riesgo cuca y esas cosas, ¿viste? Hace que suba. O sea, todas las promesas de campaña que dijo Milei, las tenés que dar vuelta. La carne sube, el combustible sube. Perfecto. Todas esas cosas que vos viste tenés que verlo al revés porque en realidad Massa gobierna el país. Yo lo sigo viendo con brazos igualmente al presidente. No sé si te acordás de esa promesa. Yo creo que tendríamos que ponerle un par de brazos para empezar a cortárselos porque no le van a alcanzar con los que tiene. No le va a alcanzar con los que tiene. Un tanque de 60 litros supera los 102.000 pesos. El aumento viene postergándose desde 2024 para no impactar en la inflación. Ahora se aplica de forma gradual hasta abril. Además, YPF dejó de publicar precios unificados. Varían según la zona, la hora y la demanda. Otros más que nos toman el pelo. En este contexto, el 41% de las familias que compraron electrodomésticos en cuotas no pueden pagarlas. La morosidad llegó al 41% en diciembre, 3 veces el promedio del sistema bancario. Las cadenas respondieron eliminando las cuotas sin interés y endureciendo el acceso al crédito. Las ventas cayeron casi 200.000 millones de pesos respecto al año anterior. El sector arranca 2026 con la peor crisis de cobrabilidad de su historia. La OIA lo dijo sin eufemismos. El cierre de FATE no es un hecho aislado. En 2 años se perdieron 65.000 puestos de trabajo industrial. Es la foto de un suicidio colectivo, dijo uno de los empresarios más reconocidos del país. La frase resume un clima. Cuando una empresa histórica decide dejar de producir después de 8 décadas, lo que se discute ya no es esa empresa, sino el modelo económico en su conjunto. Y la lista de cierres esta semana siguió creciendo. La justicia decretó la quiebra definitiva de la láctea La Suipachense, con más de 70 años de historia y 140 trabajadores en la calle. El juzgado comercial número 7 también decretó la quiebra definitiva de Garbarino, después de 4 años de intentos fallidos por salvar la empresa. No hubo acuerdo con acreedores ni inversores que se hicieran cargo. Y Bear Market cerró sus más de 20 sucursales y dejó 300 empleados sin trabajo en Buenos Aires y el conurbano, negándose a pagar indemnizaciones. La fábrica textil Textilana de la marca Mauro Sergio cerró en Mar del Plata tras 4 meses de suspensiones, dejando 175 operarios en la calle. El sector textil ya acumula 16.000 empleos destruidos. Y en Tucumán, la única fábrica de bolsas para la industria azucarera de la provincia cerró de un día para el otro. 75 trabajadores se enteraron por una llamada telefónica el fin de semana. Cierra justo antes del inicio de la zafra, sin proveedores alternativos en el corto plazo. El gobierno ofreció 0% de aumento a los docentes. Es un tomapelo. Literalmente. En la reunión paritaria, los secretarios de Educación y Trabajo le comunicaron a los gremios que el salario mínimo quedará congelado en los 500.000 pesos fijados en febrero del año pasado. El argumento oficial: la inflación dejó de ser un problema. ¿Quién le avisa al presidente que está subiendo la inflación?
Me pregunto yo, ¿no? Ahora, con 600.000 maestros de escuelas públicas sin fecha para retomar el diálogo, los docentes de la UBA resolvieron un paro por tiempo indeterminado, un reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y un aumento del 51%, un poco más acorde a lo que es la inflación y cómo lo está dejando atrás a los salarios, porque no podés decirle 0% de aumento. ¿Qué les pasa? Es una psicopateada de terror, la verdad. Los docentes autoconvocados de Catamarca también se movilizaron exigiendo un salario mínimo de 1.300.000 pesos, bastante más acorde a lo que es el umbral de pobreza, porque no es que están diciendo nosotros queremos ser clase media, están peleando un salario de miseria directamente. En cuanto a la salud, en Argentina se registra la peor cobertura de vacunación infantil en 10 años. Los promedios cayeron al 70/85% en 2025, muy por debajo de lo recomendado por la OMS. En los refuerzos obligatorios, menos de la mitad de los niños recibe las dosis. A los 5 años, apenas el 45% completa las vacunas contra sarampión, rubiola, paperas y varicela. ¿Qué queda de todo esto? Un gendarme de aproximadamente 40 años entregó su pistola reglamentaria a una inmobiliaria de Rosario como garantía de pago por una deuda de alquiler y servicios. El hecho ocurrió a fines de febrero, pero trascendió esta semana. El episodio expone la crisis salarial de las fuerzas federales. Los efectivos no pueden cubrir gastos básicos con ingresos que no acompañan a la inflación. Varios intendentes del conurbano bonaerense hablan abiertamente de una crisis sin precedentes, con municipios que tienen que suplir el gobierno nacional en alimentación, mientras la provincia de Buenos Aires invierte miles de millones en políticas de seguridad alimentaria. El juicio por el hundimiento del Ara San Juan comenzó esta semana, 8 años después de la tragedia que se llevó la vida de 44 tripulantes. Lo peor que vi en estos 8 años es el destrato a las familias, la desigualdad ante la ley, una justicia que no es imparcial, dijo la abogada que representa a 34 familiares de estas víctimas. 8 años para llegar al juicio oral. Estas contradicciones entre la macro y la realidad cotidiana de la gente también tiene su versión local. Hablemos de Mendoza. Mendoza, tierra de contradicciones. La deuda de Mendoza superó los 995.000 millones de pesos y creció más del 54% en un año. El principal responsable fue la emisión masiva de bonos en moneda local, que ya representan casi 2/3 del total adeudado. La deuda en dólares equivale al 70% de todo lo que debe la provincia, y aunque Mendoza tiene escasa dependencia del gobierno nacional para financiarse, la situación es complicada. Casi toda su deuda está en manos de inversores privados y organismos internacionales. Mientras tanto, Milei repartió 20.000 millones de pesos entre 6 provincias aliadas: Misiones, Salta, Santa Cruz, Corrientes, Jujuy y Neuquén, justo durante el debate de la reforma laboral. Mendoza no recibió nada. En todo 2025 recibió apenas el 2% de los aportes del Tesoro Nacional, la mitad de lo que le correspondería por su población. La Ruta 40 Sur, que une el sur de San Juan con Mendoza, quedó paralizada y 95 trabajadores perdieron su empleo esta semana. Las empresas constructoras confirmaron que el Estado Nacional no realiza pagos desde septiembre. El proyecto lleva 2 años y medio de ejecución con apenas un 8% de avance. Los 27 kilómetros de autopista prometidos quedan sin fecha de finalización. En los yacimientos de petróleo convencional del norte provincial, representantes sindicales denunciaron ante la legislatura más de 1.000 despidos desde que YPF se retiró de estas áreas. Las zonas fueron transferidas a Petróleos Sudamericanos y los dirigentes del gremio de petroleros privados alertan también sobre pasivos ambientales sin atención. Y mientras todo esto ocurre, el gobernador Alfredo Cornejo celebró esta semana que el empleo en Mendoza cayó apenas un 0,6% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. ¿Quién los asesora? No sé, pero no puede ser alguien que le tenga mucho cariño. Él lo compartió en redes junto a un cuadro donde, con números en negativo, Mendoza figura en el 3er puesto del ranking de pérdida de empleo. La verdad no sé qué festeja. No sé. No lo vamos a entender. Si nos quiere explicar Cornejo qué es lo que está festejando, somos todos oídos, porque la verdad no podemos entender. Yo creo que cuando lo vio, dijo, está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no está tan mal. Somos terceros, no somos primeros, al menos supongo que debe decir. Pero no podés festejar que perdemos empleo.
A propósito de economía local, el consumo de vino en Argentina cayó un 34% en 10 años, pasando de casi 24 litros por persona en 2015 a menos de 16 en 2025. El único repunte reciente se explica por el auge del vino en Tetrabric, las opciones más baratas del mercado. Con la vendimia a la vuelta de la esquina, el sector celebra la tradición mientras los números muestran una caída brutal. Pero no todo son malas noticias para el sur mendocino. San Rafael vuelve a tener reina nacional de la vendimia. Azul Antolines fue elegida como la nueva soberana vendimial 2026, llevando la corona al departamento tras una emotiva noche de celebración. En su discurso, la flamante reina agradeció a su familia, a El Niwil, donde comenzó su camino, y destacó la labor de los viñateros que transformaron el desierto en oasis. Me pongo a disposición para trabajar en cada rincón de la provincia, expresó. Como virreina fue elegida Agustina Giacomelli de Tunuyán, una fiesta que mantiene viva la identidad mendocina, mientras el sector que la sustenta agoniza. En el plano de la memoria y la justicia, esta semana hubo gestos que no pueden pasarse por alto. El 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976 y el gobierno está evaluando firmar un indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad justo ese día. La decisión no está confirmada, pero equipos oficiales trabajan en evaluar los riesgos legales, políticos y de imagen de la medida. La idea no es nueva. La actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, ya lo había insinuado durante la campaña. La lectura oficial es que el anuncio podría desviar la atención de la crisis económica y consolidar apoyo en sectores vinculados a las Fuerzas Armadas. El senador Francisco Paltroni tuvo su propio capítulo de impunidad. La justicia de Formosa lo condenó a pagar una multa de 104 millones de pesos por la tala de cientos de hectáreas en la provincia. Su respuesta fue apelar a sus fueros senatoriales para no cumplir con la resolución. El mismo Paltroni que esta semana comparó comer carne vacuna con manejar una Ferrari, celebrando que los argentinos coman menos asado porque es volver a la normalidad. En Rosario, los 5 concejales de la Libertad Avanza votaron en contra de declarar 2026 como el año en que se cumplen los 50 años del golpe militar, uno de los momentos más tensos de la primera sesión del año. La concejala Fernanda Gigliani los acusó de sostener la teoría de los dos demonios, que equipara la violencia de la dictadura con la de la guerrilla. Y para cerrar el bloque, la diputada libertaria Lorena Villaverde de Río Negro recibió un embargo de más de 31 millones de pesos por una causa vinculada a su actividad empresarial inmobiliaria. Un comprador de su desarrollo, Tajamar, denunció que incumplió obras de infraestructura prometidas y le impidió escriturar su lote. La diputada ya enfrenta otras causas en curso. Internacionales. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar sobre Irán. Esta semana el conflicto escaló en múltiples frentes. El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní antes de que entrara en su espacio aéreo. Es el primer ataque directo sobre un miembro de la Alianza Atlántica en este conflicto. La OTAN condenó el ataque y reafirmó su respaldo a Turquía. Las fuerzas iraníes y Hezbollah respondieron a los bombardeos sobre refinerías israelitas impactando directamente en Haifa, el principal centro industrial de Israel. La refinería quedó destruida. La situación presiona fuerte al gobierno de Benjamín Netanyahu, que ahora debe evaluar si continuar el conflicto o buscar un acuerdo que implique renunciar al objetivo de cambio de régimen. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un problema logístico crítico. Sus reservas de interceptores antimisiles podrían agotarse antes que el arsenal iraní. Según el Wall Street Journal, durante los primeros días del conflicto se lanzaron cerca de 1000 ataques diarios. Para el octavo día, esa cifra cayó a entre 200 y 300. La lógica matemática favorece a Teherán. Sus drones y misiles son baratos y producibles en serie, mientras cada interceptor estadounidense cuesta millones y tarda meses en fabricarse. Hay también un detalle que merece atención. Analistas de defensa señalaron que parte de los objetivos impactados por Estados Unidos e Israel son pinturas tridimensionales sobre el asfalto diseñadas para simular aviones desde el aire, una táctica de atracción clásica, hacer gastar munición costosa en objetivos falsos. Las consecuencias ya llegaron a la Argentina. La guerra duplicó el precio del gas natural licuado en el mercado internacional. Argentina necesita importar ese combustible cada invierno y más del 60% de su electricidad se genera en centrales térmicas que usan gas. La suba se trasladará inevitablemente a las boletas de luz. El ayatolá Ali Khamenei murió esta semana. La constitución iraní activó un consejo provisional mientras la asamblea de expertos
88 clérigos, donde se decidió que el líder supremo iraní será Mojtaba Khamenei. Khamenei padre nunca designó un heredero, estrategia deliberada para evitar que alguna facción acumulara poder antes de tiempo. Y hay un dato que afecta directamente a Argentina también. Irán designó al general Ahmad Baidí como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria. Baidí es uno de los principales acusados del atentado a la AMIA en Buenos Aires, en 1994, que dejó 85 muertos. Sobre él pesa una orden de captura internacional desde 2007. El gobierno argentino y la fiscalía que investiga el caso consideran el nombramiento como una provocación. En respuesta a las declaraciones de Milei, apoyando a Israel y calificando a Irán como enemigo de Argentina, el régimen iraní incluyó por primera vez a nuestro país en su lista oficial de enemigos ante las Naciones Unidas. También anunció que solo los barcos chinos podrán transitar el estrecho de Hormuz, en un gesto de agradecimiento a Pekín por su apoyo. Las reacciones internacionales van definiendo posiciones. Rusia aclaró que esta no es su guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú no tiene capacidad para detener el conflicto y que la prioridad es proteger su propia economía. La premier italiana Giorgia Meloni afirmó que Italia no se sumará a la campaña. No estamos en guerra y no queremos entrar en ella. Lula da Silva fue más directo. El mundo está cansado de sus conflictos. Los que mueren no son los que firman las órdenes de ataques en Washington o Tel Aviv, son los inocentes. Brasil exige un alto al fuego inmediato e Indonesia se convirtió en el primer país en retirarse del Board of Peace de Trump tras los ataques reiterados a Irán. Hay además una denuncia que sacudió a las propias Fuerzas Armadas estadounidenses. Más de 200 militares presentaron un reclamo ante una fundación de libertad religiosa, alegando que sus comandantes utilizaron sermones radicalizados para motivar a las tropas antes de la ofensiva. Según el reclamo, los superiores afirmaron que el conflicto forma parte del plan divino de Dios y citaron pasajes bíblicos sobre el Armagedón. Un oficial llegó a decir que Trump había sido ungido por Jesús para desatar el conflicto. La denuncia fue presentada por 15 militares de distintas religiones. Cuba enfrenta su peor crisis energética. El colapso del sistema eléctrico dejó a oscuras al 68% del territorio, afectando a 6 millones de personas. Hospitales con servicios mínimos, falla de agua y telefonía. Trump aseguró que el régimen vive sus últimos momentos y confirmó negociaciones directas con La Habana. Zimbabue rechazó 367 millones de dólares de ayuda financiera de Estados Unidos porque Washington exigía a cambio acceso a la base de datos de ciudadanos zimbabuenses y beneficios en la explotación de minerales del país. Interesante posición la de Zimbabue, considerando lo que otros países aceptaron sin preguntar tanto, ¿no? OpenAI perdió usuarios masivamente tras confirmar que su tecnología será usada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las desinstalaciones de la app se dispararon un 295%, las reseñas negativas crecieron un 775% en un día y las descargas cayeron un 13%. Su competidor, Cloud, experimentó un aumento del 81% en sus instalaciones. Cuando una empresa de inteligencia artificial firma con el Pentágono, la gente se va. Y cerramos con una imagen que vale más que 1000 palabras. El presidente brasileño Lula y el empresario Paolo Roca, dueño de Techint, compartieron escenario en el lanzamiento de una escuela técnica de Ternium en Brasil. La planta emplea a 8.000 personas, mientras en Argentina el presidente Milei llama a Roca Don Chatarrín de los tubitos caros, como estuvimos viendo antes. En Brasil, un gobierno aparentemente de izquierda le construye escuelas junto a su empresa. Y eso han sido todas las noticias de la semana. Bastante revolucionado, la verdad. Ha pasado absolutamente de todo. Pero ahora, para descomprimir un poquito de memes. Un poquito. No tenemos demasiado, pero un poquito. Memes. Bueno, mira, A este ver. es el primer meme. Los argentinos, Gran Hermano, Terians. ¿Viste que dejaron de hablar de los Terians en el momento que salió la reforma laboral? Desaparecieron los Terians. Ya no ¿Dónde hay están más. los Terians? Es más, no sé si la gente lo vio, pero hay justamente una nota que le hacen a un Terian que dice: nos están usando para tapar la discusión de la reforma laboral. O sea, los mismos Terians Sí. se están denunciando lo que están haciendo los medios con los Terians. Hay gráficas y todo que vos ves como las búsquedas de los Terians. Y tampoco fue algo que pasó en todo el mundo. O sea, se buscó en zonas de Latinoamérica, en Brasil no, por ejemplo.
En Estados Unidos tampoco. Después el resto de Europa, en España. Y después no mucho más. O sea, fue una movida bastante efectiva, Una debo decir. tapadera. ¿Cómo? Una tapadera. Sí, tal cual. No mucho más. Está, reforma laboral, deuda, fuga, abandono, violencia, los glaciares. Los Yo, glaciares, yo creo que esa es muchachos. una de las noticias que más me ha afectado, la verdad. Sí. No, porque, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en Luis Juez, en el señor Luis Juez, que Sí, sus estuvo en, contradicciones, sí, sí, claro sí. que estuvo en el peronismo y tuvo un discurso en su momento diciendo yo no le voy a entregar el agua a las empresas, condenando a mis hijos a tomar agua contaminada. Y era vota como si nada, como diciendo, sí, no pasa nada, entreguen los glaciares, no pasa nada. ¿Qué futuro nos queda si no tenemos agua? No estamos diciendo nos van a encarecer los servicios como lo vienen haciendo todo este tiempo. Nos van a sacar el agua. Le estás regalando el agua a las empresas mineras y después, cuando tengas que hacerte un mate y te lo tengas que hacer con cianuro, ¿cómo vas a hacer, papito? Esa es la pregunta que tenemos, la verdad, gente que no estamos de acuerdo con la ley de glaciares. Que incluso hay una parte de la ley que dice que los políticos tienen más poder que los científicos para decir qué ambientes son explotables o no. Exactamente. ¿Cómo puede ser de que un político tenga mucho más conocimiento que un científico que se dedicó toda su vida a estudiar para que después vos le digas, no, 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 ese sacalo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuál es el sentido común a todo esto? Evidentemente no hay sentido común. Yo hablaba con alguien que justamente decía, esto, el gobierno aprueba leyes como si fuese un gobierno adolescente. Vos le decís que no lo puede hacer y va y lo hace. Exacto. Vos le decís, no metas los dedos en el enchufe y mete en la cabeza. Un gobierno berrinchudo. Berrinchudo, como nuestro beneplácito en el sillón de Mitre. Así es. A ver, Míralo. busco persona con refugio nuclear para una amistad sincera y desinteresada. Me hace acordar mucho a la gente, los preppers, que son gente que está preparada para el apocalipsis. Exactamente, sí, sí. Que estaría bueno conocer a uno. Si algún prepper Yo sueño con tener un búnker en mi casa. estaría bueno. Te juro. Estaría Yo bueno tener digo, un. si tuviese el presupuesto y todo para hacer mi casa, abajo de la casa va el búnker. ¿Sí o sí? Como el queridísimo Joe Louis, que tiene un búnker en el sur, en Lago Escondido, ¿no? Yo le... Sí, sí, sí. Mm, Pero bueno. Los ingleses tienen búnker y nosotros no. Nosotros estamos acá, nosotros vamos a comer mierda. Eso vamos a comer. Y este es el último meme. A ver. Está en inglés, así que habría que Lo voy a traducirlo. traducir para los no interesados. I'm attacking Iran because they have nuclear weapons. Estoy atacando Irán, dice Estados Unidos, porque tienen armas nucleares. ¿Y por qué no atacás Rusia? ¿Estás loco? Tienen armas nucleares. Claro. Claro, ¿cómo vas a atacar Rusia que tiene armas nucleares? Mejor atacamos a Irán que tiene armas nucleares. ¿Hace cuánto que Benjamín Netanyahu dice que Irán tiene armas nucleares? A 2 días, 2 días, 2 días. No les cree nadie a esta altura. Por eso tampoco se hacen los vivos con Corea del Norte, China, Rusia. Y bueno, lo bien que hacen manteniéndose al margen, ¿no? Porque esto sería realmente Un mucho desastre peor. global. Sí, sí, sí. Sería mucho peor. Y con esto damos finalizado el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos con un país que evidentemente los despidos no le interesan mucho. No es algo que preocupe al presidente que cierren fábricas todos los días, entregando los glaciares, entregando la soberanía nacional, un mundo que está al borde del colapso. Así y todo, yo creo que podemos decir, con todos los papeles sobre la mesa, que todo marcha acorde al plan. Muchas gracias, hasta la próxima.